Bienvenidos a la segunda sesión del curso La música de las esferas, una introducción al análisis de Fourier con el Dr. Matthew Glynn Dawson. Adelante, Matthew. Pues muchas gracias otra vez a todos por asistir a este curso. Ya hay dudas, ya sea sobre los ejercicios que dejé ayer, sobre algún tema que no quedó claro del día de ayer, o durante la plática, me pueden escribir sus dudas en el chat. Y repito, pueden hacer sus preguntas sobre la marcha de la plática. Si hay algo que no queda claro, en un momento pueden hacer la pregunta y Omar me va a interrumpir. ¿Ok? Aunque también vamos a tener tiempo al final para las preguntas. Y hubo varias preguntas muy buenas. En particular, alguien me corrigió que es una fórmula de suma de ángulos. Y efectivamente, debía poner un signo de menos donde había puesto un signo de más. Ya lo corregí en las notas que mandé. Por cierto, si alguien no recibió el PDF con las notas, pues favor de avisarnos. Entonces, bueno, donde dejamos el asunto ayer, estamos diciendo que vamos a necesitar otro tipo de convergencia. Por cierto, no es necesario que escriban su nombre en el chat. El punto es que en la pestaña que dice personas, ahí hay que ir a poner su nombre y apellidos. Hay que editar su nombre y apellidos ahí. Muy bien, estamos diciendo que lo que vamos a necesitar es otro tipo de convergencia para funciones, que vimos que la serie de Fourier de una función no siempre converge puntualmente, mucho menos uniformemente, aunque la función sea continua, no siempre converge. Entonces, sin embargo, parece que en muchos casos, en cierto sentido, la serie de Fourier se aproxima más y más a la función, en algún sentido, pero tenemos que entender en qué sentido converge a la función con más generalidad. Ok, entonces vamos a necesitar un nuevo tipo de convergencia. Primero, sin embargo, vamos a hacer una breve desviación, ¿no? Como en el intermedio de las películas viejas, siempre había pues otro tipo de entretenimiento. Entonces, en un momento vamos a regresar a las cuestiones de convergencia, pero por el momento quiero explicar por qué es tan importante y por qué es tan útil considerar las series de Fourier no solo para funciones con valores reales, para funciones con valores complejos. Y cuando hacemos eso, hay una gran simplificación que podemos hacer. Bueno, a lo mejor no es una gran simplificación, pero es un cambio de perspectiva que parece muy sencillo, pero sí nos va a ayudar a entender mejor lo que está pasando en otros contextos, como las esferas. Ok. Habíamos hablado de los armónicos elementales. Y parece que cuando escribo armónico, casi como un robot, escribo esféricos. Todavía estoy hablando de los armónicos elementales. Los armónicos elementales van a ser estas funciones. E sub m, que mandan cada número t al número complejo, e a la 2pi i mt. Bueno, hay que recordar la fórmula de Euler, que nos dice que L y θ es coseno θ más I seno θ. Y ya que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1, este es un número complejo de módulo 1. Vive en el círculo unitario, siempre, para todo número real t. Para ayudar a visualizar esto, voy a compartir mi pantalla.
¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? Sí, Matthew. Perfecto. Aquí estoy graficando la función e sub 1. E sub 1 va a ser la función que manda t a e a la 2pi i t. Entonces aquí tengo el eje t. Esta línea naranja representa el origen en el plano complejo. Y el plano complejo es el plano ortogonal a esta línea. Entonces aquí en este eje tengo t, el tiempo. Y en este eje tengo la parte real de f de t y aquí la parte imaginaria de f de t. ¿Okay? Entonces, puedes imaginar que e sub 1 es una función de tiempo y que su valor en el plano complejo cambia dependiendo de su posición. Y curiosamente, si... perdón, déjame... Preguntan que si no tendría m que ser un número real. M es un número entero por el momento, ¿ok? Y sí es importante que sea un número entero y no cualquier número real en este contexto, precisamente porque queremos que e sub m sea una función periódica con periodo 1. Y si ponemos otro número real, no va a ser periódica. Sin embargo, si uno habla de análisis de Fourier para funciones no periódicas, ahí sí hay que considerar otros números reales. Espero que, no sé si eso conteste bien la pregunta. Y pues, aquí si consideramos la parte imaginaria de e a la 2pi i t, efectivamente, yo creo que parece que puse mal las etiquetas de los ejes, porque esta es la parte real, ¿no? Porque es como coseno de 2pi i t, porque aquí en 0 tiene el valor de 1. Y luego, si vemos el otro eje, sí, perdón mi error, pero esto debe ser la parte imaginaria, pues aquí tenemos seno de 2pi i t. Bueno, pero así se ve como un sacacorchos. Y pues se mueve en el plano complejo en el sentido antihorario. Es así. Aquí si pongo m igual a menos 1, pues ahora, ahora, ve igual, la única diferencia es que aquí la frecuencia es el doble. No, perdón. Aquí la única diferencia es que es que aquí ponemos menos t en vez de t, así que en vez de seno de 2pi i t, tenemos menos seno de 2t. Menos seno de 2pi t. Y aquí, pues coseno de menos 2pi t es coseno de 2pi t, así que no cambia nada. El chiste es que es la misma función, pero gira en el sentido opuesto. ¿Okay? Aquí tengo e sub 2. Y pues e sub 2, pues tiene el doble de la frecuencia, entonces como un sacacorchos más denso, por decirlo así, pues tiene el doble de la frecuencia. Y aquí tengo e sub menos 2 que corre en el sentido opuesto. ¿Okay? Entonces, sí uno puede visualizar estas funciones e sub m. Y sí es importante que solo con e sub m, con m entero, precisamente porque estas funciones son periódicas con periodo 1. ¿Ok? M es entero.
Preguntan respecto a ¿Sí? respecto a las funciones que, que llamó armónicos elementales, ¿cómo lo cancela con el laplaciano euclidiano? ¿O hay que hacer un cambio de variables? Con el laplaciano euclidiano, ¿te refiere a la transformada de Laplace o al operador diferencial de Laplace? Operador diferencial. Entonces, a ver, otra vez, déjame ver qué dice. ¿Cómo lo cancela con el laplaciano euclidiano? Creo que no entiendo la pregunta. Ah, no es armónico en el sentido de... No, no es armónico en ese sentido. Aquí se llaman armónicos no porque son funciones armónicas, sino por analogía a la música, ¿no? Que, que estas funciones son como funciones periódicas elementales y corresponden, si hablamos del sonido, a tonos puros. ¿Mm? Entonces, cuando uno habla de análisis armónico, básicamente se refiere a algo como una generalización de análisis de Fourier. Y en ese contexto, armónico no quiere decir que estés considerando funciones armónicas, funciones cuyo laplaciano es cero, ¿no? Obviamente, el laplaciano es muy importante en análisis armónico, precisamente porque el laplaciano tiene muchas propiedades de simetría bajo acciones de grupos de Lie en varios contextos. Pero sí, es otro uso, es otra excepción de la palabra armónica. Perdonen la confusión. Aquí, armónico no quiere decir que sean funciones armónicas. No sé si me explico. Entonces, sí, observemos que E sub m, que los E sub m son periódicas con periodo 1. Eso es muy importante. Por eso que m tiene que ser entero. Bueno, habíamos definido nuestros senos y cosenos, ¿no? F sub 0, que solo que manda todos los números a 1, y luego los F sub k, que mandaban los t's a coseno 2pi kt, y los G sub k que mandaban t a seno de 2pi kt. Uno puede hacer las cuentas y ver que, pues, gracias a la fórmula de Euler, pues E sub m más E sub menos m entre 2 es F sub m. Entonces F sub m es una combinación lineal de E sub m y E sub menos m. De igual forma, G sub m es una combinación lineal de E sub m y E sub menos m. Entonces, pues, de esta forma vemos que si escribes una serie de Fourier en términos de los FKs y G sub Ks, de igual forma puedes escribir la serie en términos de los E sub Ms. Y no cambia nada y no hay problemas. Y vas a tener los mismos problemas de convergencia, o sea, la serie va a converger en el mismo sentido independientemente de si lo escribes con F sub Ms y G sub Ms o con E sub Ms, precisamente porque estas son combinaciones lineales finitas. Bueno, entonces también podemos ir al revés y los F sub m son combinaciones lineales de E sub m y E sub menos m, como dije, pero E sub m se puede escribir para m un número natural, como 2 veces Fm más I Gm, y E sub m menos m, 2 veces F sub m menos I G sub m. Pero aquí va algo curioso, que E sub 0 es simplemente F sub 0. Y esto explica precisamente por qué pasa algo raro, que hay un factor de 2 de diferencia en las series de Fourier con senos y cosenos entre el coeficiente A sub 0 y los demás A's y B's, ¿no? Por eso que para calcular el coeficiente A0, simplemente pones la integral de la función y no el doble de la integral de la función veces el seno de no sé qué. Entonces, esto explica precisamente esa diferencia es de un factor de 2
Y efectivamente lo que va a hacer esto es limpiar todo. Y en vez de tener unas fórmulas medio feas con senos y cosenos y luego término constante, que ves que realmente todo se reduce a entender estas funciones e sub m, que todos se ven iguales, solo que estás cambiando la frecuencia de este sacacorchos, ¿no? Y también el sentido, si gira en el sentido horario o antihorario. Entonces, efectivamente, también las fórmulas que pusimos para los coeficientes de la serie de Fourier se convierten en fórmulas para los coeficientes de la serie de Fourier con respecto a los E sub m, usando las mismas relaciones de combinaciones lineales, ¿no? Entonces, inmediatamente uno obtiene que si vamos a escribir una serie de Fourier en términos de E sub m, que los coeficientes se tendrán que dar de esta forma, ¿ok? Y aquí, curiosamente, estoy escribiendo E sub m de t conjugado, ¿no? Porque realmente esto, E sub m de t conjugado, es igual a E sub menos m de t, precisamente porque E sub menos m de t es E a la 2 menos 2pi imt, y esto es la conjugación compleja de E a la 2pi imt, que es E sub m de t. Uno puede hacer las cuentas para ver que precisamente así, o sea, las fórmulas para los coeficientes de la serie de Fourier con los senos y cosenos se convierten en esta fórmula. Y esta conjugación compleja no es un accidente. Es muy importante. Ok. Entonces, esta es la serie de Fourier de una función periódica en términos de los armónicos elementales. ¿Okay? Bueno, obviamente todavía no hemos aprendido nada sobre la convergencia o no de la serie de Fourier. Entonces, pues ya terminó el intermedio. Todos ya tenemos que regresar a nuestros asientos en el teatro porque ya sigue el acto 2 de la parte 1, donde vamos a pensar un poco en qué es lo que quiere decir con la convergencia en general y cuáles son unas herramientas que podemos usar para definir nuevos tipos de convergencia en contextos donde no tenemos una definición natural todavía. Entonces, bueno, lo que pasó es que hoy en la mañana me di cuenta de que quería agregar algunos resultados y definiciones. Entonces, obviamente ya tenía otras hojas en mis notas, entonces aquí, por eso que es la página 24.5 y de hecho le sigue 24.75 y si tuviéramos que agregar otro sería 24. Entonces sería 8.75, ¿verdad? Sí. Bueno. Entonces, pues vamos a suponer que tenemos un espacio vectorial, ¿no? Porque pues estamos trabajando con espacios de funciones que tienen la propiedad de que puedes sumar dos funciones en ese espacio, vuelven a pertenecer al mismo espacio, o puedes multiplicar una función por un escalar y tampoco se sale del espacio de funciones. Entonces, trabajar con espacios vectoriales es algo muy natural y también, si hablamos de convergencia, queremos tener una noción de distancia, ¿no? Queremos decir que si tenemos una asociación que converge, que la distancia entre los elementos de la asociación y el candidato a ser límite de la asociación converge a cero, que la distancia se vaya a cero. Entonces, para medir distancias en espacios vectoriales usamos una herramienta que a lo mejor ya han visto, que se llama normas. Una norma simplemente va a ser una función definida sobre el espacio vectorial que siempre va a tomar números reales no negativos. Y solo te va a dar cero si el vector es cero. Si el único vector de tamaño cero es el cero.
Además, esta noción de distancia debe portarse bien con el concepto de multiplicación por escalares, porque aquí con un espacio vectorial puedes escalar un vector multiplicándolo por pues un número escalar. Aquí estamos considerando espacios vectoriales sobre los complejos, entonces los escalares van a ser números complejos. Entonces la norma de alfa veces b debe ser simplemente el valor absoluto de alfa veces la norma de b. Se comporta bien con el reescalamiento, ¿no? Y finalmente queremos que se cumpla la desigualdad triangular, que la norma de una suma de dos vectores debe ser menor o igual que la suma de las normas de los vectores. O sea, precisamente es la desigualdad triangular que todos aprendimos en el kinder. Ok. Y si tienes un espacio vectorial con una norma, decimos que es un espacio normado. Finalmente, ahora que tenemos esta norma, tenemos una nueva definición de convergencia. Si tengo un espacio normado con cierta norma y tengo una sucesión en ese espacio vectorial, v sub n, digamos, digo que converge a un vector v en v, precisamente cuando la norma de la diferencia de vn y v tiende a cero. O sea, la distancia de vn a v tiene que tender a cero. Ok, unos ejemplos. Por ejemplo, Tn, el espacio vectorial Tn, que consiste en los vectores del tipo z1, hasta zn, donde estos son números complejos, pues hay la norma euclidiana. Simplemente tomamos la raíz cuadrada del valor absoluto cuadrado de z1, más etcétera, hasta el valor absoluto zn al cuadrado. Es una norma muy conocida. Otro ejemplo sería precisamente este espacio C de 0,1, que consiste precisamente en las funciones continuas de 0,1 a C. ¿Ok? Y aquí podemos definir una norma de supremo. Sabemos que va a tener un supremo finito, precisamente por el teorema del valor extremo. Las funciones continuas siempre son acotadas. Y entonces, definimos la norma de lo supremo como antes, simplemente como el supremo del valor absoluto de f de x, para todo x en el dominio. Y esto, de hecho, nos dice que convergencia en este espacio vectorial va a ser convergencia uniforme, ¿no? Precisamente porque esa es la norma que uno usa para definir la convergencia uniforme. Entonces, para funciones continuas, la noción natural de convergencia, la noción más natural, es con convergencia uniforme. Ok. Ahora llegamos a lo que les prometí el día de ayer. Necesitamos una noción de convergencia más robusta, o sea, menos exigente, y que nos permita hablar de convergencia de series de Fourier, aunque no tengas convergencia ni siquiera puntual. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar un espacio que se llama L2. Entonces, va a ser otro espacio de funciones con dominio igual al intervalo cerrado de 0 a 1. Básicamente, lo que estamos haciendo es que las funciones periódicas son de tal forma que solo tienes que saber cómo se comportan en el intervalo cerrado de 0 a 1, porque se repitan sobre los demás intervalos de longitud 1 en R, si son periódicas con periodo 1. Entonces, vamos a reducir el estudio de funciones periódicas en el estudio de funciones definidas sobre el intervalo de 0 a 1. Y este espacio L2 va a consistir en precisamente aquellas funciones que, de 0 a 1 a C, tales que su valor absoluto al cuadrado es integrable, con integral finita. O sea, van a ser precisamente aquellas funciones tales que esta integral del valor absoluto de f de x al cuadrado existe y es finita. Y aquí tenemos que usar la integral de Lebesgue. Si no conocen, si no han llevado una materia de teoría de la medida, no pasa nada. Solo hay que tener en cuenta que tenemos que usar este tipo de integral, no la integral de Riemann, aunque cuando existe la integral de Riemann, también existe la integral de Lebesgue y son iguales. Ok.
Y aquí es el resto de esto es texto que pone, que básicamente estoy poniendo por recomendaciones del abogado matemático que dice que me podrían demandar por decir algo falso, ¿no? Que realmente los elementos de L2 no van a ser funciones tal cual, sino van a ser clases de equivalencia de funciones. Por eso de que digo módulo las funciones que son iguales en casi todos puntos. ¿Qué quiere decir eso? Y lo escribimos como, bueno, L2 de 0, 1 es el conjunto de estas funciones cuadrado integrables, módulo, tilde. Entonces, lo que esto quiere decir es que dos funciones aquí se van a considerar iguales como elementos de L2 si toman los mismos valores en casi todos puntos. Esto es otro concepto de teoría de la medida. Quiere decir que si dos funciones son iguales en salvo un conjunto de medida 0, se consideran iguales como elementos de L2. Sí, como dije, los elementos no son funciones tales cual, sino clases de equivalencia de funciones. Eso quiere decir que si yo tomo dos funciones, f y g, y difieren solo en, no sé, un número finito, un número contable de puntos, entonces van a representar el mismo elemento de L2. L2 va solo para L2, no importa si cambias el valor de la función en un conjunto muy chiquito. O sea, los conjuntos de medida 0 son conjuntos con básicamente de longitud 0 en algún sentido. En particular, todos los conjuntos finitos y contables son de medida 0. Y esto, básicamente, pues es importante porque nos va a ayudar a explicar lo que estaba pasando cuando vimos que teníamos series de Fourier de funciones que diferían en un número finito de puntos y tenían la misma serie de Fourier. Entonces la serie de Fourier no podía converger puntualmente a las dos funciones porque eran distintas, ¿no? Pero lo que estamos diciendo aquí es que, bueno, si pensamos en el mundo real, no importa tanto si las funciones son iguales salvo un número finito contable de puntos o un conjunto de medida 0. Pues físicamente quiere decir que básicamente son la misma función. Entonces en L2 de 0, 1, identificamos esas funciones que difieren entre sí en solo un conjunto de medida 0. Entonces, sí, como dije, que si f y g difieren en un número finito numerable de puntos o cualquier conjunto de medida 0, podría ser no contable. Entonces, son iguales como elementos de L2 de 0, 1. ¿Por qué doy todo este discurso técnico? Porque precisamente los elementos de L2 de 0, 1 puedes pensar que son funciones, porque básicamente son funciones. Con la excepción de que no se pueden evaluar en puntos, precisamente porque siempre puedo considerar una función que toma todos los mismos valores, salvo en el punto donde queremos evaluar, y en ese punto digo, bueno, el valor de la función va a ser diferente. Esa otra función, con un valor distinto en el punto donde quiero evaluar mi función, corresponde a un elemento distinto, corresponde al mismo elemento de L2 de 0, 1, y mis dos funciones no van a tomar el mismo valor en ese punto. Entonces, es más bien un texto que es una de esas advertencias que pone el abogado en el manual para el uso de tu, no sé, tu microondas. Dice, ten cuidado, no hagas tal cosa porque podrías meterte en peligro. Entonces, estas funciones en L2, si no son continuas, porque afortunadamente, si una función es continua, solo hay una función continua en la clase de equivalencia. Entonces, si tienes una función continua en L2, puedes evaluarla en puntos sin ningún peligro. Pero si tienes una función que no es continua y vive en L2, por más que hagas, por más que te dé la atención,
no evalúes esa función en un punto. Puedes integrarla, puedes tomar promedios, puedes hacer muchas cosas, pero no puedes evaluarla en puntos. Ok. Dicho todo eso, ya podemos llegar a bueno, sí, lo que estaba diciendo es que precisamente lo que está pasando es que ¿por qué queremos considerar dos funciones que son iguales en casi todos los puntos como el mismo elemento de L2? Precisamente porque si tengo dos funciones que son iguales en casi todos los puntos, la integral del valor absoluto de la diferencia es 0. Porque estoy integrando aquí una función que es 0 en casi todos los puntos. Igual, la integral del valor absoluto al cuadrado es 0. Y esto va a significar que cuando definamos la norma de L2, va a tener norma 0 en L2. Y para que sea una norma, los vectores con norma 0 tienen que ser iguales a 0. Entonces, decimos que si dos funciones son iguales en casi todos los puntos, son iguales en L2. Representan el mismo elemento. Ok. Entonces, ya están satisfechos todos nuestros abogados matemáticos. Podemos seguir con las cosas más interesantes. Como no es difícil, como no debe ser una sorpresa, L2 de 0, 1 es un espacio vectorial. Tomas la suma de dos funciones, y voy a decir funciones. Acabo de decir que los elementos de L2 no son funciones, pero aún así voy a usar la palabra función para referirme a elementos de L2. Nada más hay que tener en el fondo de la mente que realmente son clases de equivalencia de función. Ok. Si tengo dos funciones en L2, su suma es cuadrado o integrable. Igual si multiplico la función por una constante. Ok. Tengo un espacio vectorial. Lo bonito de L2 y la razón que estamos definiendo L2 y no otro LP, porque también existen otros espacios del LP donde en vez de 2 aquí pongo un número positivo P, un número mayor que 1. ¿Por qué usamos 2? Bueno, básicamente porque es una generalización de la geometría euclidiana, donde lo que haces es sumar el valor cuadrado de las entradas del vector. Y aquí, estas funciones, podrías pensar que los valores de la función son como sus entradas y estamos tomando una integral en vez de una suma. Entonces, esa analogía con la geometría euclidiana, de hecho, nos permite definir algo que es como el producto punto. Se llama el producto interno. Entonces, si yo agarro dos funciones, f y g, en L2, puedo definir su producto interno como la integral de 0 a 1 de f de x veces la conjugación compleja de g de x. Sé que algunos de los participantes en el curso son ingenieros y físicos, y aquí tengo que decir que lamentablemente hay dos convenciones en la comunidad científica para escribir este producto interno. Los matemáticos lo escriben así. Los físicos dicen que los físicos ponen la conjugación compleja sobre la primera función y no sobre la segunda. ¿Ok? Entonces, en textos de física es mucho más común ver la conjugación compleja sobre f en vez de g. Eso, lo único que pasa es que es como traducir de un lenguaje a otro, tienes que como intercambiar f y g. Pero es un punto donde hay que tener cuidado. Ok. Algo bonito que pasa con esta integral es que gracias a la linealidad de la integral, puedo demostrar rápidamente las siguientes propiedades. Que si yo tomo el producto interno de f más alfa veces g, alfa aquí es un escalar, con h obtengo el producto interno de f con h más alfa veces el producto interno de g con h. Bueno, si han visto
el producto punto o los productos internos para espacios vectoriales reales, esto huele mucho a algo que se llama bilinealidad. Porque de hecho, también, si yo pongo, voy a tapar aquí la alfa, el producto interno de f con g más h, obtengo el producto interno de f con g más el producto interno de f por h. Muy bien, hasta este punto parece que tenemos algo bilineal, o sea, lineal cuando fijamos la segunda entrada y lineal cuando fijamos la primera entrada. Ajá, pero aquí va el problema. Si pongo un escalar por el lado derecho, te sale como con su conjugación compleja. A diferencia de si lo hago por el lado izquierdo, donde sale sin conjugación compleja. Entonces, cumple como el 3/4 de las 4 propiedades que debería cumplir para ser bilineal. O sea, que debe preservar sumas y productos internos por el lado izquierdo y sumas y producto por escalar por el lado izquierdo y sumas y producto por un escalar por el lado derecho. Entonces, es lineal cuando fijamos la segunda entrada, pero es medio lineal porque preserva sumas, pero no multiplicación por escalar, cuando fijamos la primera entrada. Y entonces decimos que es un producto sesquilineal, porque en latín, sesqui quiere decir 1,5. Entonces, esta propiedad es la propiedad que para hacer geometría tipo euclidiana, uno debe tener en espacios vectoriales complejos. En muchos contextos, este tipo de estructura sesquilineal es mucho más natural que un producto bilineal para espacios vectoriales sobre los complejos. Obviamente, si estuviéramos sobre los reales, la conjugación compleja no cambia nada. Entonces, si tuviéramos un espacio vectorial real, esto se reduciría a bilinealidad, pero aquí no. Ok, por otro lado, no tenemos simetría, sino simetría conjugada, ¿no? Que el producto interno de f con g es el producto interno de g con f conjugado. Además, y es por eso que pusimos la conjugación compleja acá, ¿no? Que el producto interno de f con f es precisamente la integral de 0 a 1 de f de x veces conjugación compleja de f de x. Pero esto es valor absoluto de f de x al cuadrado. Entonces, terminamos con la integral de una función no negativa que siempre va a ser mayor o igual que 0. Si no hubiéramos puesto la conjugación compleja acá, tendríamos la integral de f de x al cuadrado nada más y no sería pues un número no negativo porque estamos hablando de números complejos. El cuadrado de un número complejo no siempre es un número real, mucho menos un número no negativo. Y además, el producto interno de f con f es 0 si y solo si f es igual a 0. Y aquí otra vez estamos usando que en L2 dos funciones que difieren en un conjunto de medida 0 se consideran iguales para fines de L2. Son el mismo elemento de L2. Este producto interno, entonces, justo como el producto punto de vectores en Rn, podemos definir una norma en Rn usando el producto punto, ¿no? La norma en Rn se define como la raíz cuadrada de v.v. Igual, aquí definimos una norma que escribimos como norma sub 2, justo como en el caso de cuando escribíamos la norma para la convergencia uniforme, la norma del supremo, escribimos un infinito aquí, pues aquí vamos a escribir un 2, porque es L2. Definimos norma sub f, sub 2, como la raíz cuadrada de la integral de 0 a 1 de valor absoluto de f de x cuadrado. Pero esto es f de x veces f de x conjugado, entonces es la raíz cuadrada del producto interno de f con f. Justo como hacemos en la geometría euclidiana. Y justo como en el caso de Rn,
tener un producto interno nos permite hacer geometría, medir distancias, ángulos, etc. Si queremos medir el ángulo entre dos funciones, aquí como estamos hablando de espacios vectoriales complejos, vamos a tener que tomar el valor absoluto del producto interno de f con g. Entonces solo va a tener sentido poner un ángulo entre 0 y pi entre 2, y no entre 0 y pi, como en el caso de espacios vectoriales reales. Pero aún así, uno puede definir el ángulo entre dos funciones en L2 como precisamente el valor absoluto de f de g entre la norma de f veces la norma de g. Eso te da el coseno del ángulo y θ es simplemente el coseno inverso de este número. Ok, en particular, vemos que el coseno nos va a dar el coseno de pi entre 2 es 0, entonces el coseno de θ va a ser 0, o sea, θ va a ser pi entre 2, o sea, van a ser funciones perpendiculares, precisamente cuando el producto interno es 0. Ok, entonces, y hay que demostrar que efectivamente esta norma que dije que era una norma, es una norma, o sea, tiene que cumplir las tres propiedades de la definición de la norma, pero uno puede demostrarlo. Bueno, dicho lo anterior, decimos que dos funciones son ortogonales, perpendiculares, si su producto interno es 0. ¿Ok? Ok, entonces ahora vamos a pensar en las funciones, los armónicos elementales, como funciones definidas sobre el intervalo cerrado de 0 a 1. ¿No? Como dije, las funciones periódicas sobre R se pueden estudiar simplemente como funciones definidas sobre el intervalo cerrado de 0 a 1, sin perder ninguna información. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a calcular el producto interno de E sub m con E sub n. Cuando hacemos eso, hacemos la integral de E sub m veces E sub n conjugado, la integral de L a 2 pi imt veces conjugación compleja, 2 pi int, y eso cambia 2 pi nt a menos 2 pi nt, conjugación compleja. Usando la propiedad de exponenciales, nos da L a 2 pi i veces m menos nt, y luego usando una sustitución sencilla, ¿no?, de cálculo 1, podemos evaluar esta integral y nos da 0. Eso si m y n no son iguales a 0, porque en algún momento tuvimos que dividir entre m menos n. ¿Okay? Entonces, si m y n no son iguales, entonces E sub m y E sub n son ortogonales. De los armónicos elementales son ortogonales entre sí. Además, pues, ¿qué pasa si m es igual a n? Pues eso no sería como E sub m producto con E sub m. Entonces estamos, entre otras cosas, midiendo el tamaño de esos armónicos elementales. Pues integramos el valor absoluto cuadrado de E sub m de t, pero el valor absoluto de E sub a la 2 pi mt es 1. Entonces estamos integrando 1 cuadrado, 1, de 0 a 1. Nos da 1. Entonces la norma de E sub m es la raíz cuadrada de 1, es 1. Entonces, esos vectores son vectores unitarios en L2. Bueno, entonces, si se acuerdan de sus cursos de álgebra lineal, es muy útil tener conjuntos ortonormales. Y es más útil aún tener una base ortonormal, porque te permite escribir cualquier elemento de tu espacio vectorial como una combinación lineal de elementos de la base ortonormal y puedes calcular los coeficientes usando el producto interno. Vamos a hacer lo mismo acá. Entonces, si yo tengo un conjunto de elementos de L2, decimos que son ortogonales, y el producto interno entre sí de dos elementos es 0, si son distintos de elementos de J, aquí es el conjunto de índices. Decimos que es ortonormal si el producto interno de HK con HJ es delta sub KJ. Delta sub KJ es la delta de Kronecker, es 1 si K y J son iguales y 0 si no. Entonces, esto quiere decir que los HKs son ortogonales y además son unitarios. Tienen norma de 1 cada uno.
Ok. Entonces, lo que acabamos de ver es que los E sub M's forman un conjunto ortonormal. Y ahora vamos a llegar a unas definiciones. Bueno, como pasa cuando tenemos una norma, realmente no fue necesario escribir esta definición, porque tenemos un espacio vectorial con norma. Entonces, la definición de convergencia en L2 simplemente quiere decir que la norma de f sub k menos f en L2, la norma sub L2 de fk menos f, converge a 0. Entonces, de la sucesión convergen a f. Lo que quiere decir, si expandimos la definición de esta norma sub 2, quiere decir que la integral de 0 a 1 del valor absoluto de f sub k menos f al cuadrado tiende a 0. Ok, uno podría decir que debería poner la raíz cuadrada aquí, pero la raíz cuadrada de esto tiende a 0 si solo si esto tiende a 0. Así que no cambia nada. De igual forma, esto nos da una definición de convergencia de series, porque vamos a decir que una serie de elementos de L2 converge en L2 si solo si sus sumas parciales convergen en L2. Ok. Vamos a recordar un poco de álgebra lineal. Y pues, entonces, si yo tengo un conjunto finito ortonormal, H1, HK, y si yo tengo dos combinaciones lineales de los H1, HKs, entonces, puedo calcular el producto interno de F con G usando solo la información de los coeficientes. ¿Por qué? Porque, bueno, si tomo F producto interno con G, tengo esta combinación lineal, esta suma de C sub n h n, producto interno con esta suma de D sub m h m. Bueno, usando la sesquilinealidad, sabemos que el producto interno es lineal en esta entrada y antilineal en esta entrada, entonces sale una doble suma donde tenemos productos internos de hn con hm, y luego Cn y D sub m conjugado, porque D sub m es un escalar por el lado derecho. Pero esto, el producto interno de Hn con Hm, es 1 si n es igual a m y es 0 si n no es igual a m. Entonces, se mueren todos los términos con n distinto de m, y cuando n es igual a m, lo multiplico por 1, no hago nada. Entonces, termino con esta suma de n igual a 1 acá de Cn veces dn conjugado. En particular, la norma de f al cuadrado, que es f por tu punto con f por tu interno con f, se reduce a suma de n igual a 1 acá de Cn veces Cn conjugado, o sea, la suma de los valores absolutos de Cn al cuadrado. Esta fórmula se llama una fórmula de Plancherel, porque bueno, vamos a ver por qué se llama de Plancherel en particular. Pero lo que quiere decir es que podemos, básicamente, para las funciones que son combinaciones lineales de estos h's, podemos hacer todo, tener toda la información que necesitamos en términos de estos coeficientes. Podemos calcular los productos internos, las normas, etc. Lo bueno es que todo esto se extiende a sumas infinitas. En particular, si yo tengo un conjunto ortonormal numerable, o sea, infinito pero contable, y si yo tengo coeficientes alfa sub k en los complejos, entonces esta serie, suma de alfa k hk, va a converger en L2 si y solo si la suma de los valores absolutos de alfa k al cuadrado es finito. Bueno, por analogía al caso finito, en el caso finito, tendríamos aquí una suma finita y nos daría exactamente la norma al cuadrado de este vector. Entonces, si es que este vector va a converger, si esta suma va a converger a un vector en L2, es de esperarse que esta suma debe ser finita, porque esta suma va a terminar siendo precisamente
el cuadrado de la norma de este vector. Entonces, esta serie converge, esta combinación lineal infinita, converge en L2, si solo si la suma de los valores absolutos al cuadrado es finita. Y en ese caso, si es que tenemos convergencia, entonces la norma de esta combinación lineal es precisamente la raíz cuadrada de la suma de los valores de alfa sub k al cuadrado. O sea, está diciendo es que todo esto se extiende sin ningún problema a combinaciones lineales infinitas, si es que son numerables. Mateo, Bueno, ¿sí? Ya nos quedan menos de 10 minutos, pero no hay preguntas. Entonces, mientras no haya preguntas, igual puedes continuar. Sí, Pero porque animo a todos a que si tengan preguntas, lo hagan. Exacto, que escriban preguntas. Que estoy llegando a un punto para terminar. Muy bien. Ok. Esto nos lleva al teorema de Bessel, o sea, la desigualdad de Bessel, que si yo tengo un conjunto ortonormal, entonces puedo formar esta serie, ¿no? De producto interno de f con hk veces hk. Esto es precisamente lo que haríamos como en, pues, álgebra lineal, ¿no? Para espacios euclidianos, mención finita. Aquí tendríamos una suma finita y si los hk fueran una base, esto me daría exactamente el vector f. De todos modos, si no fuera una base, me daría el vector en el span de los hk que más se acerca al vector f. Y efectivamente eso es lo que va a pasar acá, sino en dimensión infinita. Entonces, esta combinación, esta serie infinita de f con hk veces el vector h sub k, esto me da un vector en L sub 2. ¿Okay? Y su norma en L sub 2 al cuadrado, pues, ya que dije que cuando existía esta norma al cuadrado era igual a la suma de los coeficientes valor absoluto al cuadrado, pues esta suma siempre va a converger para cualquier f en L2, precisamente porque va a ser menor o igual que la norma de f al cuadrado. ¿Ok? Y esto es finito. Entonces, para cualquier vector f, esta serie siempre va a converger. Y básicamente es como escribir f como si los hk's fueran suficientes para generar todo L2, entonces sería como escribir f en términos de los h sub k's usando el producto interno de f con los h sub k's para darme la proyección de f a cada elemento de la base. Aquí tengo que poner menor o igual porque no sé si los h sub k's generan todo L2. Pero ya podemos decir algo. Las series de Fourier complejas ya sabemos que siempre convergen a algo en L2. Y es que, f, no sé por qué puse f sub k ahí, pues f, simplemente. Si tengo f en L2, entonces la suma de los f producto interno con e sub k veces e sub k siempre converge en L2. A algo. Bueno, vamos a ver después qué converge a f. Pero esto es precisamente la serie de Fourier, porque f producto interno con e sub k es precisamente la integral de f veces e sub k de t conjugado. ¿Ok? Entonces, estos son los coeficientes de la serie de Fourier que vimos antes. Aún no sabemos si esta serie de Fourier es igual a f. Veremos que sí en L2. Pero para todo f en L2 converge. ¿Por qué no se puede decir que los h sub k generan L2? Porque podríamos, por ejemplo, agarrar
unos H sub k que generan todo L2 y luego quitar algunos y quedarnos con un conjunto infinito de H sub k que generan solo una parte de L2, ¿no? Y eso no sabemos en general. En general, los H sub k solo van a generar un subespacio de L2. En este caso, sí generan, estos H sub k generan todo L2, pero es algo que tenemos que demostrar, que veremos más adelante. Pero en general, un conjunto ortonormal solo genera un subespacio. Y para hablar de cuándo podemos garantizar que genera todo, necesitamos esta noción de completitud. Vamos a decir que un conjunto ortonormal es completo si las únicas funciones que son ortogonales a todos los elementos de este conjunto ortonormal, si las únicas funciones f que son ortogonales a todos los h sub k son iguales a 0. Que no puede ser ortogonal a todo h sub k sin ser igual a 0. Por ejemplo, por analogía con R3, tenemos los elementos de la base estándar de R3 que corresponden a los tres ejes, ¿no? Y los vectores que son ortogonales al vector E sub 1 del eje X y E sub 2 del eje Y y E sub 3 del eje Z son iguales a 0. No puede ser ortogonal a todos sin ser igual a 0. Y eso es lo que queremos acá. Hay un teorema que no vamos a demostrar que dice que un conjunto ortogonal es completo en este sentido si solo si el span, el subespacio generado por los G sub K, hechos H sub K, es denso. Y cuando aquí escribo span, estoy considerando solo las combinaciones lineales finitas, ¿no? Entonces, las combinaciones lineales finitas de los H sub K forman un subespacio denso. O sea, su cerradura en el E2 da todo. O sea, puedes aproximar cualquier elemento de L2 con una combinación lineal finita de los H sub K con la precisión que tú quieras. Ok, entonces, terminando todo, llegamos al teorema de Plancherel, que dice que efectivamente no sé por qué aquí escribí H sub K en vez de E sub K, que efectivamente, no, esto sí, H sub K, perdón. Porque es por eso que uno debería revisar sus notas antes de dar clase. Entonces, si tengo un conjunto ortonormal completo, entonces cada función f en L2 va a ser igual a esta serie, esta suma de producto interno de f con h sub k veces h sub k. Entonces, y en ese caso, la norma de f al cuadrado es igual a la suma de los valores absolutos de f por tu h sub k al cuadrado. Esas son como las proyecciones de f al elemento h sub k de la base. Esto se llama la fórmula de Plancherel y nos permite medir la norma de f. Y este teorema es algo que uno puede demostrar. Está demostrado en las notas que voy a compartir con ustedes. Aunque por falta de tiempo no estoy seguro si vamos a verlo mañana en clase o no, pero la demostración no es muy difícil, así que les recomiendo mucho leerla. Y después de haber demostrado eso, uno llega a este teorema, que es el teorema de Plancherel para las series de Fourier. Y dice que efectivamente los E sub m, los armónicos elementales, son un conjunto ortonormal completo. Y si definimos para cada n f gorro de n como f producto E sub n, es otra notación para los coeficientes de la serie de Fourier, nada más. Pero entonces f es igual a la suma de n igual a menos infinito a infinito de interno de f con E sub n, veces E sub n. Queremos f gorro de n veces E sub n.
Entonces, f es igual a su serie de Fourier. Esa es la serie de Fourier que escribimos al inicio de la clase para de E sub n. Los E sub n son armónicos elementales. Y la norma de f al cuadrado es simplemente la suma de los valores absolutos cuadrados de los f gorro de n. De hecho, esta fórmula, que se llama la fórmula de Plancherel, se puede usar para evaluar muchas series interesantes. Por ejemplo, hay una demostración del problema de Basel que dice que suma de 1 entre n cuadrado da pi cuadrado entre 6, que se basa en usar esta fórmula. Está bonita. La demostración de este teorema también va a estar en las notas. Aunque utiliza cosas como teorema de Stone-Weierstrass. Así que los que conocen esos teoremas y resultados, les recomiendo también leer la demostración en las notas que voy a mandar ahorita, porque sí es muy interesante. Y pues mañana vamos a continuar, pero hablando de cómo se puede generalizar esto a otros contextos. ¿Cómo lo espera? Veo que hay preguntas. Matthew, pero ya se nos acabó el tiempo, entonces si quieres, puedes contestarla en un minuto, si no mañana, ¿vale? Hay una pregunta nada más. Entonces, ¿dos funciones en L2 en la misma clase tienen la misma serie de Fourier? Sí, porque son iguales en L2. Son la misma cosa en L2 para todos los fines. Y en particular, lo que ves es que dos funciones en la misma clase en L2, como funciones, también van a tener la misma serie de Fourier, porque ¿cómo calculas estos coeficientes de Fourier? Usando integrales. Y si cambio f en un conjunto de medida 0, no cambio la integral de f veces e sub n. Pues queda igual. Entonces la respuesta es que sí. Y creo que esa fue la última pregunta. Preguntan, ¿las series de Fourier complejas son un conjunto denso en L2? Las series de Fourier complejas son todo L2. Las series de Fourier complejas finitas son densas, pero no son todo. Entonces, sí, las series de Fourier, si estás hablando de la serie completa, ¿no? La suma infinita, cualquier elemento en L2 es igual a su serie de Fourier. Entonces, todo elemento en L2 es una serie de Fourier. No solo es denso, es todo. Lo que son densos son las series de Fourier finitas, donde consideramos combinaciones lineales finitas. Eso es denso, pero no es todo. No sé si me explico. Bueno, Matthew, entonces ya nos pasamos de tiempo. Los esperamos mañana. Muchas gracias, Matthew. Gracias. Vale, hasta luego.